Vamos a empezar hablando de Antauro Humala y su aventura política que oficialmente termina en la disolución del partido que lleva su nombre a través de iniciales. El partido que lograra su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones queda fuera de la contienda electoral que tendremos los peruanos en el año 2026, en la medida que el Poder Judicial ha ratificado una sentencia en primera instancia que en octubre del año pasado ya había declarado al partido Antauro como ilegal. 2 años, 10 meses y 7 días duró la aventura política de Antauro, exactamente porque en ese momento fue cuando se creó el partido, y vamos a repasar la sentencia que hemos tenido ayer, Lore, porque todavía Antauro Humala estaría habilitado para participar en otros cargos como invitado para otros partidos. Así que esto no termina la novela Antauro Humala, pero sí termina la aventura del sueño de ser un candidato presidencial, ¿no? La idea de que el sentenciado por el andahuaylazo podría convertirse en presidente se apaga en la medida que la justicia peruana considera que su partido tiene acciones antidemocráticas, que el propio Antauro Humala las ha dicho de su propia voz, y que el partido no hizo nada para desligarse de esas aseveraciones. Así que hay que decir que fue la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema, que está integrada por 5 magistrados, no es un colegiado de 3, es de 5 los jueces que revisan esta causa penal, o en este caso la causa abierta por la Fiscalía, ¿no?, que fue la que hizo formalmente el pedido, y se dictaminan 4 disposiciones. Primero, declaración de ilegalidad del partido, se ratifica eso, Lore. Se cancela la inscripción partidaria en el Jurado Nacional de Elecciones. Se establece la imposibilidad de una reinscripción, o sea, no hay la posibilidad de que vuelvan a juntar firmas, vuelvan a hacer todo el procedimiento de inscripción del partido. Y por último, se tienen que cerrar todos los locales partidarios que se tenían bajo este nombre, esta tienda política, en todas las regiones del país, que además era un requisito para poder ser partido, tener locales partidarios. Eso ha dispuesto la justicia, y por eso la noticia ha generado fuerte indignación en el propio Antauro Humala, que respondió a través de las redes sociales, Lore. O sea, esta es una información que de alguna manera te está cambiando el panorama político de cara al 2026. Dice, lo califica como fraude preelectoral Antauro Humala, ¿no? Y dice que el Poder Judicial prevaricadoramente politizada, la decisión judicial, habla de que esta batalla no termina, promete ir al Tribunal Constitucional y a una instancia internacional, habla de un secuestro del partido y hasta proyecta que si postula tendría más del 50% de votos, Lore. Esta ha sido la reacción de Antauro Humala. Por supuesto que aquí el cuestionamiento de la justicia peruana es el planteamiento, los constantes planteamientos que ha venido haciendo Antauro Humala, y apuntan a 2 directamente. A la promesa de fusilar a expresidentes, digamos el hecho para la justicia de atentar contra la vida de otros ciudadanos peruanos, y también a la discriminación que hace y que lo dijo en distintas actividades, como la fundación de la escuela del partido Antauro, la discriminación de grupos sociales en nuestro país, de minorías, ¿no? A partir de estas 2 ideas, la justicia castiga con el mayor castigo que se le puede aplicar a un partido político, que es la declaratoria de ilegalidad, ¿eh? Bueno, y realmente, o sea, 2 años y pico más de lo posible, ¿verdad?, que duró la pesadilla, con la posibilidad de que Antauro Humala pueda postular a la presidencia. Felizmente, eso por lo menos ya quedó descartado. A la presidencia no va a poder postular porque tendría que haber estado inscrito en un partido, y el partido en el que estaba inscrito ya se disolvió, ya lo anuló la justicia, porque Antauro Humala está utilizando el poder electoral para hacerse del poder. Pero él no es demócrata, lo hemos visto en el andahuaylazo, hemos visto sus declaraciones, sus actitudes. No es alguien que no conozcamos, que no sepamos cómo es. Entonces, de verdad,
verdad caer en ser tan incauto de pensar que tiene algún viso democrático, algún viso reparador. Es una persona condenada luego del Andahuaylazo, donde murieron policías, donde, por cierto, en el caso de su reparación civil no ha pagado un sol y él ha dicho que no la va a pagar, por cierto, y ahí sí nadie se escandaliza, nadie quiere que no postule. Antauro Humala primero estuvo condenado a 25 años de prisión. En la Corte Suprema terriblemente le rebajaron la pena y por eso es que salió a los 19 años y fue pico. Su última condena. Y de verdad que es una tristeza, porque ya en el pasado miembros del etnocacerismo han estado en el Congreso de la República, han alcanzado escaños y han hecho poco o nada por el país. Y sin embargo tiene una masa que lo apoya, que cree tristemente que algo va a hacer para transformar el país, cuando lo único que quiere es hacerse el poder para ser un dictador más. Ahora, lo que tenemos, Lore, es la decisión del Poder Judicial, la reacción de Antauro Humala, pero también qué va a pasar. Proyectemos un poco el futuro político de Antauro Humala, porque te digo que esta decisión judicial bloquea la posibilidad de que postule a la presidencia, pero habilita, y todavía está libre la opción, y por aquí es un poco lo que puede venir en la política nacional, porque apagas el partido Antauro, pero hay inscripciones de izquierda que tienen, digamos, el permiso de postular. Hay partidos políticos de izquierda que están inscritos correctamente en el Jurado Nacional de Elecciones, y lo que se puede prever es que todos van a querer tener a Antauro Humala, al menos de esos bloques de izquierda, integrando listas al Senado o a diputados. El Senado podría entenderse incluso como el espacio al que apuntará Antauro Humala. Veremos eso, porque tienes todavía listas como el partido de Verónica Mendoza, que tiene inscripción partidaria, Nuevo Perú, Juntos por el Perú de Roberto Sánchez tiene inscripción partidaria, y así tienes otras formaciones, hasta Perú Libre de Vladimir Cerrón tiene inscripción. Hay que y ver por allí quién lo invita, porque eso claramente, ¿no? El que lo invite, obviamente que quiere capitalizar los votos que tristemente arrastra Antauro Humala, pero por otro lado evidencia que tampoco es un partido democrático, tampoco es un partido que realmente la democracia o la condena grave que tiene Antauro Humala pese en su historial para evitar invitarlo. No, en algún momento se habló desde el Congreso para evitar su postulación, no pensando en necesariamente en Antauro Humala, sino en otras personas condenadas por delitos graves. Eso creo que quedó un poco en nada. No prosperó, claro, el Congreso no ha podido emitir una ley con prohibiciones o con vetos a las postulaciones más allá de los que ya estaban establecidos. Se habló de la reparación civil, sobre si estabas reparado o no, si estabas habilitado o no, porque si la reparación civil acababa siendo un candado para tu postulación. Pero lo concreto es que, tú bien dices, Antauro Humala a la presidencia no va a ir, pero puede ir al Senado, puede ir al Congreso, puede ir a una gobernación regional, puede ir a lo que quiera. No, y te decía, ¿no? Es increíble que estas postulaciones estén abiertas, siendo Antauro Humala una persona sentenciada por homicidio simple, secuestro, daños agravados, arrebato de armas de fuego. Y lo que tienes también es una condena que se le redujo, pero dentro de lo que ha querido hacer la política nacional ha sido eso, ¿no? Primero ir por un camino político a través del Congreso, a través de una ley, bloquearle la candidatura. Finalmente se decantó esto por una acción de la Fiscalía. La Fiscalía empezó a investigar el partido de Antauro Humala cuando cada vez se empezaron a hacer más populares sus polémicas propuestas. Y precisamente vamos a ver una cronología de lo que fue la vida y muerte de este partido, que te digo, duró 2 años, 10 meses y 7 días después de ser fundado. El 21 de marzo del 2022 se funda con base en los reservistas y Unión por el Perú. Dame la primera placa, congélala ahí para que podamos leerla toda. Estamos recordando una cronología del partido Antauro que ha sido ya proscrito por la Justicia Nacional, por la Corte Suprema. Y te decía, hablamos de en el año 21 la fundación del partido. Años después o meses después, la Fiscalía le solicita al propio partido que defina cuál era el rol de Antauro Humala. Le solicita que defina cuáles eran las actividades de esta persona que era presentada por el partido como un simple militante, ¿no?
Bueno, el 12 de diciembre, antes de lo que te decía, Antauro Humala logra la inscripción del partido ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y fue lo que sorprendió a todos, ¿no? Porque en algún momento incluso desde el Jurado Nacional de Elecciones nos venían con explicaciones como, pero no es el partido Antauro, ningún partido Antauro se ha escrito. Era el acróstico del nombre, pero porque no se llama Antauro. Tú tienes el nombre... Alianza Nacional de Obreros, Trabajadores, Reservistas. Claro, no jugaban acrósticos en el Jurado Nacional de Elecciones y nos querían tomar el pelo, ¿no? 13 de marzo del 2024, la Fiscalía solicita al partido explicar el rol de Antauro Humala. Allí ya empieza lo que finalmente termina siendo este proceso judicial que acaba con el partido Antauro. El 1 de agosto del año pasado, la Fiscalía pide declarar la ilegalidad por antidemocrático. Se lo pide al Poder Judicial. El 31 de octubre del 2024, la Corte Suprema se pronuncia en primera instancia y el 28 de enero, es decir, ayer, la Sala Constitucional ratifica esta declaración de ilegalidad del partido político Antauro. Queda todavía esta posibilidad y creo que, no sé si advierte esto la derecha política, seguro ya lo evalúa, porque desde la izquierda la figura que van a tener encabezando listas es precisamente Antauro Humala. ¿Y por qué te digo esto? Porque ha sido evidente ver cómo ya Antauro Humala estaba previendo esta situación y ha ido coqueteando con otras inscripciones de izquierda. Podemos resaltar un hecho. El día 21 de enero en Cieneguilla se realiza una actividad en homenaje a Ezequiel Ataucusi. La realiza el FREPAP, la realiza la familia, pero hay participación de finalmente militantes del FREPAP que reestrenan su inscripción partidaria. Y mira las imágenes. Dame las imágenes para ir comentando. Exactamente, ahí tienes familiares del propio Ezequiel Ataucusi. Pasó el 21 de enero, entonces el acercamiento con el FREPAP no es una coincidencia, ¿no? Antauro Humala ya está buscando formas de reinsertarse en el derecho de participación política que le ha sido, en este caso, privilegiando un poco que su partido es antidemocrático para los jueces. Han dicho, no puedes seguir operando este partido, no puede presentar un candidato presidencial a las próximas elecciones, no puede participar de la vida política del país. Pero te decía, es importante ver cómo no se queda de manos cruzadas. Por un momento te advierte Antauro Humala que va a ir al TC. El TC ya respondió negativamente a Antauro Humala cuando este pidió anular su sentencia. Este Tribunal Constitucional le dijo a Antauro Humala, no anulo nada, la sentencia queda tal cual. Y ahora Antauro Humala quiere revertir esta situación del partido también en el TC. ¿De qué vive Antauro Humala? Porque es una persona que ha estado muchísimos años en prisión, es una persona que desde que ha salido se ha dedicado a la vida partidaria, a la vida política. ¿Y de qué vive? Es una muy buena pregunta, Lore. Imagínate... No tiene representación política en el Congreso para entender que hay... ningún cargo público, no es una persona sujeta al escrutinio, no tiene que reportar ingresos, digamos, no es información pública que el propio Antauro Humala revele. Respondiendo a tu pregunta, ¿de qué vive? Es más, creo, es una pregunta curiosa. Claro, una pregunta retórica para poder entender un poco eso, ¿no? Que lo preguntamos muchas veces con distintos aspirantes a la presidencia, ¿no? Sí. En su momento, algunos tienen representación en el Congreso y al tener representación hay un porcentaje, hay financiamiento partidario, claro. Pero en este caso no hay nada. Entonces, ¿de qué vive el señor? ¿Quién financia todo este partido que se inscribió, que no se inscribió? Todas estas batallas legales que incluso por el interior del país, ¿no? ¿Quién Porque financia? También ha venido haciendo política al interior del país, abriendo bases partidarias, participando en mítines. Entonces, toda esta organización responde a un financiamiento que es muy interesante. Habrá que ver por dónde también viene ese financiamiento. La base del antaurismo está construida, por un lado, a partir de la base de reservistas que también apoyaron al nacionalismo cuando su hermano llegó a la presidencia, pero también se constituye de una base quizá más profesionalizada en el tema de trámites que ya fueron bancadas en el Congreso, y hablamos de la base de UPP, Unión por el Perú. Allí Antauro Humala tiene a personas que conocen ya la vida institucional pública y que en la práctica han hecho que este partido se logre inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones. Hoy ven cómo ese inicio de proyecto político se acaba por orden de la justicia peruana, y han sido 5 magistrados también los que han dicho no va más el partido de Antauro Humala. ¿Qué pasa con los rivales políticos? ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, con el fujimorismo?
también advirtiendo que iba a salir esta cancelación, esta definitiva proscripción del partido. Lo que termina haciendo el fujimorismo es curioso. El día lunes organizan en el Congreso un evento para recordar el Andahuaylazo. Toma la palabra Fernando Rospigliosi y va durísimo contra los hermanos Humala, recordando primero el levantamiento en Locumba y después recordando el Andahuaylazo. Rospigliosi los califica de miserables a los hermanos Humala. Vamos a escuchar esto que ocurrió el lunes en el Parlamento. Este mismo sujeto con su hermano habían organizado esta farsa ese mismo día que estaban montando esta farsa en Locumba para que Montesinos fuera a fugar del país. En diciembre del año 2004, Antauro realiza esta rebelión porque el hermano había sido pasado a retiro. Como una protesta contra ese gobierno porque el hermano había sido pasado a retiro. Este par de miserables realizaron esas acciones por las razones descritas y para ganar popularidad, para hacerse conocidos. Bueno, esta era un poco la antesala de lo que terminó ocurriendo, pero ya ves cómo desde Fuerza Popular fueron con todo contra la figura de los Humala, incluso del expresidente Ollanta Humala, ¿no? Asociando el levantamiento de Locumba con la fuga de Montesinos y después recordando el Andahuaylazo como en venganza de que pasaran al retiro a Ollanta Humala, que estaba de agregado en la embajada peruana en Corea, ¿no? Es interesante además cómo vuelve a fusionar a los hermanos, sabiendo que Ollanta Humala tiene distancias tremendas con Antauro Humala, por lo menos en estos últimos años. Incluso cuando fue presidente no lo indultó en los 5 años que estuvo en la presidencia. Y es interesante también porque además el tema de la farsa de Locumba está asociada justamente a la fuga de Vladimiro Montesinos y el cuestionamiento está a quienes organizaron al final del día esta presunta farsa, sí, ¿no? Curioso. Es una línea bien delgada y bien complicada la que hace alto referencia. El tono también, ¿no? Sí. Llamarlos, en este caso como los llamó el congresista Rospigliosi, apuntaba a seguir esa rivalidad, a tensar esa línea y a recordar el evento. Era un homenaje a los policías caídos en el Andahuaylazo que se dio a inicios de la semana en el Congreso.